Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy nos adentraremos en una obra que ha cautivado a lectores de todo el mundo, La isla de la mujer dormida del magistral Arturo Pérez Reverte. Para aquellos que aún no están familiarizados con este autor excepcional, Pérez Reverte no es solo uno de los pilares fundamentales de la literatura española contemporánea, sino también un narrador que ha logrado combinar magistralmente la profundidad intelectual con la accesibilidad narrativa. La isla de la mujer dormida es una obra que trasciende los límites convencionales del género narrativo. En ella, Pérez Reverte nos sumerge en las aguas del Mediterráneo, donde las fronteras entre el presente y el pasado, entre la realidad y la ficción, se desdibujan como la línea del horizonte en el crepúsculo. Esta novela no es simplemente una historia de misterio, es una exploración profunda de las pasiones humanas, los secretos enterrados por el tiempo y las obsesiones que nos definen. En el episodio de hoy, exploraremos los elementos más fascinantes de esta obra. Analizaremos cómo Pérez Reverte entreteje magistralmente diferentes capas narrativas, creando un tapiz literario que refleja las complejidades de la naturaleza humana. Desde la geografía física de la isla que da nombre al libro hasta las profundidades psicológicas de sus personajes, cada elemento ha sido cuidadosamente elaborado para crear una experiencia literaria inolvidable. La obsesión, como fuerza motriz de la naturaleza humana, se manifiesta en la isla de la mujer dormida con una intensidad que resulta tanto perturbadora como fascinante. El protagonista, un escritor español cuya vida ha sido moldeada por la búsqueda incesante de una verdad histórica, nos sirve como espejo de nuestras propias obsesiones contemporáneas. Su búsqueda no es meramente la investigación de un hecho histórico, es un viaje hacia las profundidades de la psique humana, donde los límites entre la dedicación y la obsesión se difuminan hasta volverse irreconocibles. En la novela, Pérez Reverte construye magistralmente el desarrollo de esta obsesión. Comienza como una curiosidad intelectual, aparentemente inocua, pero gradualmente se transforma en una fuerza que consume cada aspecto de la vida del protagonista. Esta transformación resulta especialmente relevante en nuestra era digital, donde la información infinita y el acceso constante a datos pueden convertir cualquier búsqueda casual en una espiral obsesiva. La forma en que el protagonista documenta cada detalle, analiza cada pista y conecta cada fragmento de información nos recuerda poderosamente a nuestros propios comportamientos en la era de la información. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado, en algún momento, perdidos en interminables búsquedas en Internet, siguiendo un rastro de migajas digitales que prometen llevarnos a una verdad esquiva? La obsesión del protagonista por descubrir la verdad histórica de la isla refleja nuestras propias búsquedas de sentido en un mundo saturado de información. Pérez Reverte explora magistralmente cómo esta obsesión afecta las relaciones personales del protagonista, su perspectiva del mundo y su propia identidad. Vemos cómo gradualmente se aísla de su entorno, cómo sus relaciones se tensan y cómo su percepción de la realidad se distorsiona. Este proceso resulta dolorosamente familiar en una época donde nuestras obsesiones pueden ser alimentadas constantemente por el flujo interminable de información y estímulos digitales. El autor también nos muestra cómo la obsesión puede servir como un mecanismo de escape, una forma de evitar enfrentarnos a otras verdades más personales y dolorosas. En el caso del protagonista, su búsqueda obsesiva de la verdad histórica podría interpretarse como una forma de evadir las verdades más incómodas sobre sí mismo y su propia vida. El segundo elemento fundamental de la obra es la isla misma, un personaje silencioso pero omnipresente que Pérez Reverte ha construido con una maestría excepcional. La isla, cuyo perfil evoca la forma de una mujer dormida, se convierte en un símbolo multifacético que trasciende su existencia física para convertirse en un espacio metafórico donde confluyen el pasado y el presente, lo real y lo imaginado, lo conocido y lo misterioso. La descripción física de la isla por parte de Pérez Reverte es un ejercicio de precisión literaria que va mucho más allá de la simple descripción geográfica. Cada acantilado, cada cala, cada rincón de la isla está imbuido de significado. La forma femenina que da nombre a la isla no es un mero capricho de la naturaleza, sino una metáfora elaborada de los misterios que guardamos en nuestro interior. La isla se convierte en un reflejo de la naturaleza dual de la existencia humana, lo que mostramos al mundo exterior y lo que mantenemos oculto bajo la superficie. El autor teje magistralmente la historia de la isla con las historias personales de quienes la habitan y la visitan. Los secretos enterrados en sus playas y acantilados encuentran eco en los secretos que guardan los personajes. La geografía física de la isla se convierte en un mapa de la geografía emocional de sus habitantes, donde cada cueva puede ocultar tanto tesoros materiales como verdades incómodas.
En nuestra era de hiperconectividad y transparencia forzada, la isla representa ese anhelo universal de encontrar un espacio de misterio y soledad. Es un recordatorio de que, a pesar de vivir en un mundo donde la privacidad parece estar en constante erosión, todavía existen lugares que guardan sus secretos, espacios que resisten la invasión de la modernidad y la tecnología. La forma en que Pérez Reverte describe la relación entre los habitantes de la isla y su entorno nos hace reflexionar sobre nuestra propia relación con los espacios que habitamos. En un mundo cada vez más urbanizado y digitalizado, la isla nos recuerda la importancia de mantener una conexión con los espacios naturales y los misterios que estos encierran. La complejidad de las relaciones humanas alcanza su máxima expresión en la isla de la mujer dormida a través de la exploración magistral que hace Pérez Reverte de la dualidad entre el amor y la traición. En la novela, estos dos conceptos no se presentan como opuestos simples, sino como fuerzas entrelazadas que coexisten en un equilibrio precario y fascinante. El autor nos presenta relaciones que, como las aguas del Mediterráneo que rodean la isla, tienen diferentes niveles de profundidad. En la superficie, vemos conexiones aparentemente simples entre los personajes, pero conforme nos sumergimos más profundo, descubrimos corrientes ocultas de deseos, miedos y traiciones que moldean cada interacción. Esta representación multifacética de las relaciones humanas resulta sorprendentemente actual en nuestra era de conexiones digitales, donde la autenticidad y la traición pueden manifestarse en formas cada vez más sutiles y complejas. Pérez Reverte construye magistralmente escenas donde el amor y la traición se entrelazan de manera tan íntima que resulta imposible determinar dónde termina uno y comienza la otra. A través de los ojos del protagonista, somos testigos de cómo las lealtades se construyen y se desmoronan, cómo los secretos compartidos pueden convertirse en armas de doble filo, y cómo el amor más profundo puede contener las semillas de la traición más dolorosa. La novela nos muestra cómo cada personaje navega por estas aguas turbulentas de manera única. Algunos abrazan la ambigüedad moral como un medio de supervivencia, mientras que otros luchan por mantener una brújula moral en un entorno donde las verdades absolutas son tan escurridizas como el agua entre los dedos. Esta dinámica refleja perfectamente los desafíos que enfrentamos en nuestras propias relaciones, donde la línea entre la lealtad y la traición puede volverse increíblemente tenue. En un mundo donde nuestras interacciones están cada vez más mediadas por la tecnología, donde las apariencias pueden construirse y manipularse con facilidad, la exploración que hace Pérez Reverte de la autenticidad en las relaciones resulta particularmente relevante. La novela nos invita a cuestionar la naturaleza misma de la fidelidad y la traición en una era donde las máscaras que usamos son cada vez más sofisticadas y los roles que interpretamos son cada vez más complejos. El cuarto elemento fundamental que Pérez Reverte desarrolla en la isla de la mujer dormida es la presencia omnipresente de la historia como una fuerza que moldea tanto el presente como el futuro. La isla no es simplemente un escenario geográfico, es un palimpsesto donde cada capa de historia deja su marca indeleble en el presente, influenciando las vidas y decisiones de quienes la habitan. La manera en que el autor entreteje los eventos históricos con la narrativa contemporánea es verdaderamente magistral. Cada piedra, cada ruina, cada tradición local se convierte en un testigo silencioso de los acontecimientos que han moldeado la isla a lo largo de los siglos. Esta presencia constante del pasado no es un simple telón de fondo decorativo, sino una fuerza activa que influye en las acciones y decisiones de los personajes en el presente. Pérez Reverte nos muestra cómo la historia no es simplemente una secuencia de eventos pasados, sino una presencia viva que respira a través de las tradiciones, las supersticiones y los secretos transmitidos de generación en generación. Los personajes de la novela se encuentran constantemente navegando entre las demandas del presente y el peso de un pasado que se niega a ser ignorado. Esta dinámica resulta especialmente resonante en nuestra época, donde la velocidad del cambio tecnológico y social nos obliga a reexaminar constantemente nuestra relación con la historia y la tradición. La novela explora magistralmente cómo cada generación debe encontrar su propio equilibrio entre preservar el pasado y adaptarse al presente. Los habitantes de la isla, al igual que nosotros, se encuentran en una constante negociación entre la tradición y el progreso, entre la preservación de la memoria colectiva y la necesidad de evolucionar. Esta tensión se manifiesta no solo en las grandes decisiones que afectan a la comunidad, sino también en los pequeños gestos y rituales cotidianos que dan forma a la vida en la isla. A través de la investigación histórica que realiza el protagonista, Pérez Reverte nos muestra cómo el pasado nunca está verdaderamente muerto, sino que continúa influyendo en el presente de maneras sutiles y profundas.
Los secretos enterrados en los archivos históricos, las historias transmitidas oralmente de generación en generación y los misterios que rodean a ciertos eventos del pasado, todos contribuyen a crear una red compleja de significados que conecta el presente con el pasado de manera indisoluble. En la isla de la mujer dormida, Pérez Reverte nos sumerge en una exploración profunda de la naturaleza misma de la verdad. A través de su narrativa magistral, el autor nos muestra que la verdad, lejos de ser un concepto monolítico y absoluto, es tan cambiante y multifacética como las aguas que rodean la isla. Esta exploración resulta particularmente relevante en nuestra era contemporánea, donde el concepto de verdad se ha vuelto cada vez más elusivo y controvertido. El protagonista de la novela emprende lo que inicialmente parece ser una búsqueda histórica relativamente directa, pero pronto descubre que cada verdad revelada genera nuevas preguntas, cada respuesta encontrada abre nuevos misterios. Es como si estuviera intentando atrapar el agua del mar con las manos, cuanto más se esfuerza por contenerla, más se le escapa entre los dedos. Esta metáfora resulta sorprendentemente actual en nuestra época de sobrecarga informativa, donde la abundancia de datos no necesariamente nos acerca más a la verdad. Pérez Reverte construye magistralmente capas superpuestas de verdad y percepción. A través de diferentes personajes y perspectivas, nos muestra cómo la verdad puede cambiar dependiendo del observador, del momento histórico, e incluso de las motivaciones de quienes la buscan. Los habitantes de la isla tienen su propia versión de la verdad, moldeada por generaciones de tradición oral y experiencia vivida. Los documentos históricos presentan otra perspectiva, filtrada a través de las lentes del tiempo y el poder. Y el protagonista, en su búsqueda obsesiva, debe navegar entre estas diferentes versiones de la realidad. La forma en que el autor trata la búsqueda de la verdad refleja la complejidad de nuestra propia relación con la información y el conocimiento en la era digital. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados por diferentes narrativas y versiones de los hechos, la novela nos invita a reflexionar sobre cómo determinamos qué es verdadero y qué no lo es. ¿Cómo navegamos en un mar de información donde las corrientes de la verdad y la ficción se entrelazan de maneras cada vez más sofisticadas? La búsqueda de la verdad en la novela también tiene un componente profundamente personal. A medida que el protagonista profundiza en su investigación, descubre que la verdad que busca está inextricablemente ligada a su propia identidad y sus motivaciones más íntimas. Esta dimensión personal de la búsqueda de la verdad resuena con nuestra propia experiencia en un mundo donde la autenticidad y la identidad son conceptos cada vez más complejos y fluidos. El concepto del destino emerge en la obra de Pérez Reverte no como una fuerza determinista simple, sino como un intrincado tejido de decisiones, coincidencias y consecuencias inevitables. El autor nos presenta el destino como una danza compleja entre el libre albedrío y las fuerzas que están más allá de nuestro control, una dinámica que adquiere nuevos matices en nuestra era de algoritmos predictivos y datos masivos. La isla misma se convierte en un símbolo del destino, un lugar donde las vidas de los personajes se entrelazan de maneras que parecen tanto inevitables como sorprendentes. Pérez Reverte construye una narrativa donde cada encuentro, cada decisión, cada momento aparentemente casual contribuye a un patrón más grande que solo se hace visible cuando se observa desde la distancia. Es como si la isla misma fuera una tejedora invisible, entrelazando los hilos de diferentes vidas en un tapiz cuyo diseño solo se revela gradualmente. La forma en que el autor maneja el concepto del destino es particularmente fascinante en su tratamiento de las coincidencias. En la novela, las coincidencias no son simples dispositivos argumentales, sino manifestaciones de patrones más profundos que conectan a los personajes y los eventos. Esta perspectiva sobre el destino nos invita a reflexionar sobre nuestra propia experiencia en un mundo donde la tecnología intenta predecir y dirigir nuestras decisiones, donde los algoritmos pretenden mapear el curso de nuestras vidas. El destino en la novela también se manifiesta a través de la forma en que el pasado influye en el presente. Los eventos históricos que el protagonista investiga no son simplemente hechos antiguos, sino fuerzas activas que continúan moldeando el presente y el futuro de la isla y sus habitantes. Esta visión del destino como un continuo temporal donde pasado, presente y futuro se entrelazan de manera indisoluble nos ofrece una perspectiva única sobre nuestra propia relación con el tiempo y la causalidad. A través de la narrativa, Pérez Reverte nos muestra cómo los personajes luchan con su propio sentido del destino, algunos intentando resistirlo, otros aceptándolo, y otros tratando de comprenderlo. Esta lucha refleja nuestra propia experiencia en un mundo donde la tensión entre el determinismo y el libre albedrío se ha vuelto cada vez más compleja por la influencia de la tecnología y la ciencia moderna. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones son verdaderamente nuestras en una era donde los algoritmos pueden predecir nuestros comportamientos y preferencias?
¿Cómo navegamos entre la libertad personal y las fuerzas que parecen guiar nuestro destino? La exploración de la soledad que Pérez Reverte desarrolla en la isla de la mujer dormida adquiere una resonancia especialmente poderosa en nuestro contexto contemporáneo. A través de su narrativa, el autor nos presenta la soledad no como un simple estado de aislamiento físico, sino como una condición existencial que puede persistir incluso en medio de la conexión más intensa. Esta perspectiva resulta sorprendentemente profética en nuestra era de hiperconectividad digital. La isla se convierte en un microcosmos donde cada personaje experimenta su propia forma única de soledad. El protagonista, a pesar de estar constantemente rodeado por la historia y las historias de otros, se encuentra en un estado de aislamiento profundo, persiguiendo una verdad que parece alejarlo cada vez más de las conexiones humanas genuinas. Esta paradoja refleja perfectamente nuestra propia experiencia en la era digital, donde la abundancia de conexiones virtuales puede, irónicamente, intensificar nuestro sentimiento de soledad. Pérez Reverte construye magistralmente escenas donde la soledad se manifiesta no como una ausencia de personas, sino como una incapacidad para establecer conexiones verdaderamente significativas. Los habitantes de la isla, cada uno encerrado en su propia burbuja de secretos y memorias, nos recuerdan cómo en nuestra propia sociedad podemos estar constantemente rodeados de personas y aún así sentirnos profundamente solos. La tecnología que promete acercarnos puede, en realidad, crear nuevas formas de aislamiento. La forma en que el autor describe la relación entre la soledad y el paisaje de la isla es particularmente reveladora. El mar que rodea la isla, las cuevas solitarias, los acantilados escarpados, todo se convierten en manifestaciones físicas del aislamiento emocional de los personajes. Este simbolismo resuena profundamente en una época donde nuestros espacios digitales pueden convertirse en islas metafóricas, separándonos del contacto humano directo y significativo. La novela también explora cómo la soledad puede ser tanto una maldición como una bendición. Algunos personajes la abrazan como un refugio necesario, otros luchan contra ella como una prisión autoimpuesta. Esta dualidad refleja nuestra propia relación compleja con la soledad en un mundo donde el silencio y el aislamiento se han vuelto cada vez más raros y, paradójicamente, más necesarios. En la isla de la mujer dormida, los secretos emergen como una fuerza fundamental que moldea tanto las relaciones interpersonales como el desarrollo de la narrativa misma. Pérez Reverte teje una red intrincada donde cada secreto guardado se convierte en un nodo de tensión narrativa, creando un tejido complejo de verdades ocultas y revelaciones potenciales que mantiene al lector en un estado de constante anticipación. Los secretos en la novela operan en múltiples niveles. Están los secretos históricos que el protagonista intenta descubrir, enterrados en los archivos y en la memoria colectiva de la isla. Están los secretos personales que cada personaje guarda, como capas de protección contra un mundo que perciben como hostil o incomprensivo. Y están los secretos que la isla misma parece guardar, ocultos en sus cuevas y sus aguas profundas. Esta estratificación de secretos crea una narrativa rica y multidimensional que refleja la complejidad de nuestra propia relación con la verdad y la privacidad. La forma en que Pérez Reverte maneja el poder transformador de los secretos es particularmente fascinante. Cada secreto guardado tiene el potencial de cambiar no solo a quien lo guarda, sino también a quienes lo rodean. Los secretos se convierten en una forma de moneda emocional, intercambiada cuidadosamente en momentos de intimidad o revelada estratégicamente para obtener ventajas. Esta dinámica resulta sorprendentemente actual en una era donde la información personal se ha convertido en una de las commodities más valiosas. La novela también explora el costo emocional y psicológico de guardar secretos. Los personajes que cargan con verdades ocultas muestran cómo el peso de los secretos puede moldear y distorsionar sus vidas, sus relaciones y su percepción de la realidad. Esta exploración resulta particularmente relevante en nuestra época, donde la línea entre lo público y lo privado se ha vuelto cada vez más borrosa, y donde la presión por la transparencia total choca con nuestra necesidad fundamental de mantener ciertos aspectos de nuestras vidas en privado. A través de la narrativa, Pérez Reverte nos muestra cómo los secretos pueden ser tanto una fuente de poder como una carga insoportable. La forma en que los personajes manejan sus secretos, deciden cuáles revelar y cuáles mantener ocultos, refleja los complejos cálculos que todos hacemos en nuestra vida cotidiana sobre qué partes de nosotros mismos compartir y cuáles proteger. En una era de exposición constante y vigilancia omnipresente, la novela nos invita a reflexionar sobre el valor y la necesidad de mantener ciertos aspectos de nuestras vidas en la sombra. En la isla de la mujer dormida, Pérez Reverte nos presenta la transformación personal no como un simple arco narrativo, sino como un proceso profundo y complejo que refleja la naturaleza cambiante de la identidad humana.
A través del viaje del protagonista, el autor nos muestra cómo los cambios más significativos en nuestras vidas no siempre son los que buscamos conscientemente, sino aquellos que nos encuentran mientras perseguimos otros objetivos. El protagonista llega a la isla buscando una verdad histórica, pero en el proceso se encuentra enfrentándose a verdades mucho más personales y perturbadoras sobre sí mismo. Esta transformación no es un camino lineal ni predecible, es un proceso lleno de resistencias, retrocesos y revelaciones inesperadas. Pérez Reverte construye esta evolución con una sutileza magistral, mostrando cómo cada descubrimiento sobre la isla y su historia se convierte en un espejo que refleja aspectos desconocidos del propio protagonista. La forma en que el autor entreteje la transformación personal con el entorno físico de la isla es particularmente notable. Las cambiantes mareas, los acantilados erosionados por el tiempo, las ruinas que guardan secretos antiguos, todo se convierte en una metáfora del proceso de cambio interno. Esta resonancia entre el paisaje exterior y el paisaje interior del protagonista nos recuerda cómo nuestros propios procesos de transformación están inevitablemente conectados con los espacios que habitamos y las historias que nos rodean. La transformación no se limita al protagonista, cada personaje en la novela experimenta su propia forma de cambio, algunos resistiéndose, otros abrazándolo, creando un tapiz complejo de evoluciones personales que se entrelazan y afectan mutuamente. Esta dinámica refleja nuestra propia experiencia en un mundo donde el cambio constante se ha convertido en la única constante, donde las identidades se fluidizan y redefinen continuamente en respuesta a un entorno social y tecnológico en constante evolución. Pérez Reverte nos muestra cómo la transformación personal puede ser tanto liberadora como dolorosa. El proceso de cambio implica frecuentemente la pérdida de certezas anteriores, el abandono de creencias largamente sostenidas y el enfrentamiento con aspectos de nosotros mismos que preferiríamos mantener ocultos. Esta exploración honesta de los costos y beneficios del cambio personal resuena profundamente en una época donde la autenticidad y la reinvención personal son temas centrales de nuestra experiencia colectiva. Como punto culminante de nuestra exploración, llegamos al elemento que eleva la isla de la mujer dormida de una simple historia a una obra maestra literaria, el arte de la narración. Pérez Reverte demuestra en esta novela una maestría excepcional no solo en contar una historia, sino en reflexionar sobre el acto mismo de la narración y su papel fundamental en la experiencia humana. La estructura narrativa de la novela es en sí misma un testimonio de la complejidad y riqueza del arte de contar historias. El autor construye una narrativa que opera en múltiples niveles temporales y perspectivas, entrelazando historias dentro de historias como las capas de un palimpsesto. Esta técnica no es un mero ejercicio de estilo, sino una reflexión profunda sobre cómo las historias que contamos moldean nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. La forma en que Pérez Reverte maneja el tiempo narrativo es particularmente magistral. Las historias del pasado y del presente se entrelazan de manera fluida, creando un tejido narrativo donde cada hilo temporal enriquece y da significado a los demás. Esta manipulación experta del tiempo narrativo nos recuerda cómo nuestras propias historias personales y colectivas existen en un estado de constante diálogo entre pasado y presente. El autor también explora la relación entre la verdad histórica y la verdad narrativa. A través de la investigación del protagonista, vemos cómo las historias que sobreviven al tiempo no son necesariamente las más verdaderas en un sentido factual, sino las que resuenan más profundamente con las experiencias y necesidades humanas fundamentales. Esta reflexión sobre la naturaleza de la verdad en la narración resulta particularmente relevante en nuestra era de narrativas alternativas y posverdad. La novela también examina el papel del narrador como guardián y transformador de historias. El protagonista, en su búsqueda de la verdad histórica, se convierte él mismo en un narrador, interpretando y recontando las historias que descubre. Este proceso de interpretación y renarración nos muestra cómo cada acto de contar una historia es también un acto de transformación, donde el narrador debe encontrar un equilibrio entre fidelidad a la verdad y la necesidad de dar forma y significado a los eventos que relata. En un mundo donde las formas tradicionales de narración compiten con nuevas tecnologías y medios de comunicación, la reflexión de Pérez Reverte sobre el arte de contar historias adquiere una relevancia especial. La novela nos recuerda que, independientemente del medio o la forma, la necesidad humana de contar y escuchar historias sigue siendo una constante fundamental de nuestra experiencia colectiva. La isla de la mujer dormida de Arturo Pérez Reverte es una obra que trasciende las categorías convencionales de la literatura contemporánea. A través de su narrativa magistral, el autor nos ha llevado en un viaje que es tanto físico como metafísico, tanto histórico como profundamente personal. La forma en que entreteje los elementos de obsesión, misterio,
Amor y traición crea un tapiz literario que refleja las complejidades de la experiencia humana en todas sus dimensiones. La relevancia de esta obra en nuestro tiempo es innegable. En una era donde la tecnología promete respuestas instantáneas a todas nuestras preguntas, donde la privacidad se convierte en un lujo cada vez más escaso, y donde las conexiones humanas parecen cada vez más superficiales, las reflexiones que nos ofrece Pérez Reverte adquieren una resonancia especial. Nos recuerda que algunos misterios merecen permanecer sin resolver, que algunas verdades solo se revelan a través de la búsqueda paciente y dedicada, y que los secretos que guardamos son tan importantes como las verdades que revelamos. Como en cada episodio de Obcast, es importante enfatizar que lo que hemos compartido hoy es apenas un vistazo a la profundidad y riqueza de esta obra extraordinaria. La verdadera magia de la isla de la mujer dormida solo puede experimentarse completamente a través de la lectura directa del texto. La prosa de Pérez Reverte, su capacidad para crear atmósferas envolventes y la complejidad de sus personajes merecen ser descubiertas página a página. Los invito a embarcarse en esta aventura literaria por sí mismos. En la descripción de este episodio encontrarán el enlace para adquirir el libro. Recuerden que la verdadera riqueza de la literatura no está en los resúmenes o análisis, sino en la experiencia personal e íntima de la lectura. Esta es una obra que merece ser saboreada, reflexionada y revisitada. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Hasta el próximo episodio de Obcast.